Hoy queremos predicar este mensaje de la palabra del Señor que hemos titulado Necesitas descansar. Pastor, ya el título me habló y traspasó mi corazón, porque si hay algo que necesito es descanso. Gloria al Señor. Una cosa es descansar en la carne o físicamente, y otra cosa es descansar en el espíritu. Hay una palabra que me llama la atención, que el apóstol Pedro junto a los discípulos le entregan a los judíos que escucharon el primer sermón del apóstol Pedro. Y es interesante analizar eso, porque cuando Pedro predicó por primera vez, Pedro se ganó a 3,000 almas. Mire qué tremendo eso. Y nosotros llevamos más o menos 3,000 mensajes y predicaciones, y no sé si hemos ganado mucha gente como lo hizo este hombre. Pero mire qué interesante, Pedro cuando predica su primer sermón, su primer mensaje, este hombre cuando predica, la Biblia señala que los hombres y mujeres que se burlaban del mover del Espíritu Santo, porque entre paréntesis, siempre en la vida todo creyente se va a encontrar con gente burladora. Siempre, en todo lugar, en su trabajo, en la escuela, en el instituto, en la universidad. De hecho, muchas veces dentro de la iglesia hay gente burladora. Gente que ve cómo Dios toca, ministra, bautiza, quebranta, adórale que Cristo vive. Y muchas veces hay gente que se goza con eso, y hay gente que sencillamente se burla. Y la Biblia señala que cuando Pedro predica su primer mensaje, su primer sermón, la gente comenzó a burlarse, se burlaban. Y en una instancia, cuando fueron tocados por la palabra del Señor, la gente pregunta y le dice a los discípulos: varones míos, hermanos míos, ¿qué haremos? Y Pedro le responde: lo que ustedes tienen que hacer es arrepentirse de sus pecados, y cuando ustedes se arrepientan van a recibir el Espíritu Santo en su vida, y cuando reciban el Espíritu Santo en su vida ustedes adquirirán el refrigerio para su alma, que en otras palabras es el descanso que toda persona necesita. ¿Cuántos dicen amén a eso? El descanso verdadero solamente se halla en Dios. ¿Cuántos han encontrado ese descanso? El verdadero descanso se encuentra en Dios. Todos los hombres y mujeres en esta tierra se toman vacaciones, se toman ciertos momentos para descansar, se pueden comprar una silla de playa para sentarse, quizás no en la playa, pero en el patio de tu casa. Mire qué interesante, hay gente que usa sillas de playa, pero en el patio de su casa. Adórale que Cristo vive. ¿Y para qué se usa la silla de playa? Para descansar. La esposa sale a las 2, 3 de la tarde al patio a regar las plantas y ve a su negro sentado en la silla de playa y le dice: déjame aquí, estoy descansando. Pero una cosa es descansar en lo físico y otra cosa muy diferente es descansar en lo espiritual. Una cosa, dije, es descansar en lo físico y otra cosa muy diferente es descansar en Dios. Todos necesitamos descanso. ¿Cuántos dicen amén a eso? El descanso nos ayuda mucho. El descanso renueva nuestra fuerza. Adórale que Cristo vive. El descanso renueva tu fuerza. El descanso renueva tu ánimo. El descanso renueva tu capacidad mental. Porque muchas veces la gente asume que aquel que trabaja en la construcción, con una carretilla, con una pala en la mano, con chuzo, con picota, con ladrillos, con bloques de cemento, la gente dice: ese hombre sí que se cansa. Pero hay gente que también trabaja en oficina y quizás no se cansan físicamente, pero se cansan mentalmente. Por lo tanto, el descanso es necesario. El descanso, dije, es necesario. Todos los que estamos aquí necesitamos descansar. Pero una cosa es descansar en lo físico y otra cosa muy diferente es descansar en el espíritu. Y el único que puede darle al hombre ese descanso para el alma, para el espíritu, es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? El único que puede darle descanso al hombre es Dios. El verdadero descanso se encuentra en Dios. Hay un hombre llamado Moisés que en una oportunidad este hombre fue desafiado. Porque cuando Dios llama a un hombre, ¿cuántos han sido llamados por Dios? Bueno, cuando uno pregunta cuántos han sido llamados por Dios, la gente lo relaciona con un ministerio.
Pastor, es que Dios a mí no me ha llamado. Yo no soy pastor. Yo no soy evangelista. Yo no soy maestro. Yo no soy misionero. Ni siquiera encargado de obra. Pero todos los que estamos aquí hemos sido llamados. ¿Cuántos dicen amén a eso? El más grande llamado que un hombre o que una mujer puede recibir es el llamado a la salvación. Pregunto entonces, ¿cuántos han sido llamados por Dios? Y cuando Dios llama a un hombre, no importa lo que Dios quizás tenga determinado para esa persona, todo aquel que ha sido llamado por Dios, Dios lo desafía. Adórale que Cristo vive. Todo aquel que ha sido llamado por Dios, Dios lo desafía. El primer desafío es el desafío a creer. Es el desafío a confiar. Es el desafío de la fe. No importa cuántos años usted lleve en la obra del Señor, no importa cuál sea su edad, no importa cuál sea su tamaño, porque hay hermanos en la iglesia que son pequeños y hay hermanos que son muy altos. Hay hermanos que para mí son muy fáciles de abrazar. Yo le digo, Dios le bendiga, hermano, y con solamente un brazo lo abrazo. Pero hay hermanos que me superan y me cuesta un poco abrazarlos porque pero no importa el tamaño que un hombre pueda tener, no importa el tamaño que una mujer pueda tener. Sencillamente todos, absolutamente todos los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios. Y cuando Dios nos llama, el primer desafío es a creer, es a confiar, es a depender en Dios absolutamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? En esa parte tenían que gozarse, decir amén, decir gloria a Dios, decir Señor, ayúdame a confiar en ti. ¿Cuántos dicen amén? Y Moisés fue desafiado por Dios. Dios le entregó una labor específica: dirigir gente. Siempre va a ser complejo, difícil dirigir personas, por el solo hecho, porque son personas. Todos tienen caracteres o caracteres diferentes, distintos. Adórale que Cristo vive. Y Moisés fue desafiado por Dios para dirigir gente, y no poca gente. Se cree que fueron millones de personas que este hombre Moisés tuvo que dirigir. Y este hombre fue desafiado por Dios. Dios le da algunas indicaciones y viene Moisés y le dice: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, por favor no nos saques a ninguna parte. Si tu presencia no ha de estar conmigo, con nuestra vida, porque una cosa es estar al frente y otra cosa es estar al frente de Dios para dirigir a la gente. Adórale que Cristo vive. Y este hombre llamado Moisés le dice al Señor: Señor, yo sé que tú me estás desafiando para llevar a cabo una obra tremenda, poderosa. Me parece ver a Moisés comerse las uñas. Porque la gente cuando se pone nerviosa se come las uñas. Otros se tiran el pelo. Pastor, eso explica mi calvicie. Porque los nervios muchas veces te pueden llevar a tirarte el pelo, a comerte las uñas, a mover la pierna. Por eso que hay hermanos que escuchan el mensaje, el sermón, y les tirita una pierna. Y la esposa le golpea, le dice: ya pues, ya pues. Y se calma esa y comienza con la otra. Porque los nervios te poseen. Adórale que Cristo vive. Y este hombre fue desafiado por Dios. Este hombre fue desafiado a creer, a confiar, a llevar a cabo una obra específica, poderosa, una obra tremenda. Lo que pasa es que todo lo que Dios coloque en la vida de un hombre, de una mujer, es grande. Adórale que Cristo vive. Adórale que Cristo vive. No es tan sencillo dirigir la obra del Señor, pero cuando un hombre o una mujer descansan en Dios, es posible. Adórale que Cristo vive. Y este hombre llamado Moisés fue desafiado por Dios. Necesito que hagas tal o cual cosa.
Y Moisés solamente le coloca en la mesa una solicitud. Le dice: Señor, estoy dispuesto a hacerlo, pero si tu presencia no va con nosotros, por favor no nos saques de este lugar. No me siento capacitado para tomar un desafío tan grande, porque una cosa es hacer las cosas en la carne y otra cosa es hacer las cosas, valga la redundancia, dirigido bajo el poder, la influencia, la dirección del Espíritu de Dios. Y Dios le responde a este hombre: adórale que Cristo vive. Y Dios le responde a Moisés y le dice: Moisés, no te preocupes, mi presencia irá contigo y te voy a dar descanso. Si hay algo extraordinario que un hombre o una mujer puede experimentar en su vida, es el descanso de Dios. Porque el mundo se puede estar cayendo a pedazos, pero si estás conectado a Dios, vas a estar en descanso. Adórale que Cristo vive. Puedes enfrentar los tremendos problemas, las tremendas dificultades, pero qué extraordinario y qué poderoso es cuando un hombre o una mujer está en el descanso de Dios. Si hay algo que necesitamos, si hay algo que necesitamos, si hay algo que necesitamos, es el descanso de Dios. Bueno, el mensaje de hoy se llama: necesitas descansar. Necesitas descansar. Necesitas descansar. Si hay algo que es incompatible, y quizás voy a tocar alguna fibra con lo que voy a decir, pero tengo que decirlo, porque para eso estoy aquí. De hecho, la Biblia señala que en una oportunidad el apóstol Pablo se sintió un tanto atribulado, acongojado, bajo amenaza. Y este hombre probablemente dijo en su corazón: mejor voy a dejar de predicar, mejor voy a bajarle un poco el nivel. Y viene la voz de Dios y le dice: Pablo, no temas, sino más bien habla y no calles. Porque todo ministro de la palabra está para hablar cuando otros no quieran hablar. Es la experiencia de Juan el Bautista. Cualquiera pudo haber dicho en este tiempo, pero yo pienso, de hecho yo lo he escuchado. Yo he escuchado a algunos predicadores decir que Juan el Bautista fue un tanto imprudente. Por eso le cortaron la cabeza. Mire qué interesante eso. Es que cuando usted escucha a algunos predicadores raros se sorprende. Otro predicador autodenominado apóstol enseñó que Dios es semejante a una prostituta. Adórale que Cristo vive. Por eso hay que valorar cuando tenemos buena palabra. Por eso hay que valorar cuando tenemos buena palabra. Hay predicadores que han llegado a decir que en cierta medida a Juan el Bautista le cortaron la cabeza porque se desubicó. Han llegado a decir que pecó de imprudente. Y como pecó de imprudente, bueno, tuvo que padecer las consecuencias. Y es que tenemos que acordarnos de lo que pasó con Juan el Bautista. Este hombre fue enviado por Dios, o Dios lo capacitó. Dios lo puso en la tierra para preparar el camino de Jesucristo, para preparar el camino del Señor. Y este hombre se encontró en su camino con un hombre llamado Herodes, el cual estaba viviendo en adulterio. Y este hombre, como tenía el Espíritu Santo, no pudo quedarse callado. Y por más que Juan el Bautista vino a esta tierra para preparar el camino del Señor, no pudo apartarse un poco del bosquejo y señalar a Herodes y decirle: Herodes, esa mujer que tienes no es tuya. Ese fue el mensaje, el sermón que le costó a Juan el Bautista la cabeza. Entonces algunos predicadores han llegado a decir que hay que ser prudente. Queridos hermanos, tenemos que ser prudentes. Tilín, tilín. Venid y vamos todos. Si hay algo que Dios está buscando es gente, hombres y mujeres, que tengan bien puestos los pantalones y mujeres que tengan bien puesta la falda. Adórale que Cristo vive. Adórale que Cristo vive.
¿Y por qué menciona a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista nos lleva también a comprender el estado psicológico, físico, emocional de un hombre llamado Pedro, que al otro día, por causa de la predicación de la palabra, le iban a cortar el cuello. Y mire qué interesante, vemos a Pedro que estaba en la cárcel durmiendo. Mire qué tremendo eso, que un creyente, que un cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí? Que un hombre bajo esa condición, bajo amenaza, con una sentencia encima, vemos a Pedro que estaba durmiendo. Al otro día me matan, pero voy a dormir. Al otro día me van a matar, pero hace tanto sueño. Y se acostó a dormir. Durmió con los guardias abrazaditos. Y la Biblia enseña que de repente la iglesia comenzó a orar. Por eso que la iglesia tiene que orar. Por eso que tienes que venir a las oraciones. Pastor, iba tan bien predicando, ¿por qué siempre un palito? Por eso tienes que venir a las oraciones. ¿Cuánta gente nuestra podría ser libre de muchas situaciones, circunstancias, si tan solo nosotros nos uniéramos? No para hacer un asado, sino más bien para orar. Mire, pronto ya estamos buscando el lugar donde realizaremos nuestro paseo, porque hay que pasear también. Y hay algo curioso y tremendo, extraordinario que pasa en los paseos. Los hermanos están a las 6 de la mañana parados en la iglesia con una canasta, con su huevo duro, su choclo, su sandía. Y para los cultos, y sobre todo para los cultos de oraciones, no es así. Adórale que Cristo vive. Dios mío. Dice la estadística que cuando a un cristiano le da vergüenza algo, aplaude. Para disipar un poco la vergüenza. Y este hombre llamado Pedro sencillamente estaba durmiendo, estaba descansando. Si hay algo que necesitamos es tener ese corazón. Y es que este hombre estaba metido en un tremendo problema. Pero hay un dicho secular o coloquial que dice: el que nada hace, nada teme. ¿Cuántos dicen amén a eso? El mundo te puede señalar, el mundo te puede condenar, quizás la justicia incluso te puede perseguir, pero el que nada hace, nada teme. Mi temor está en Dios. Y como Pedro le temía a Dios, Pedro sencillamente dijo: ¿qué sueño hace? Voy a descansar. Y todo hombre y mujer que descansa en Dios verá la recompensa de Dios y la respuesta de Dios en su vida. Y la iglesia comenzó a orar y decían: Señor, saca a Pedro de la cárcel. Señor, saca a Pedro de la cárcel. Señor, saca a Pedro de la cárcel. ¿Y qué hizo Dios? Dios movió sus ángeles. Porque el libro de Hebreos dice que los ángeles de Dios son espíritus ministradores. Son espíritus que sirven a Dios y sirven a los que heredarán la salvación eterna. ¿Cuántos salvos levantan su mano y dicen gloria a Dios por esa verdad? Y la Biblia señala que como Dios escuchó la oración, el clamor de la iglesia, Dios envió un ángel, solo uno. Y Dios envió a ese ángel y toda la cárcel resplandeció. Y el ángel iba con una sola misión, porque los ángeles del cielo tienen misiones que Dios les encomienda. Adórale que Cristo vive. Y el ángel de Dios descendió a la cárcel se alumbró por completo. Y el ángel se acercó a Pedro y le dice: Pedro, levántate pronto. Levántate pronto. Mira las palabras del ángel. La palabra ángel proviene de la palabra griega ángelos, que significa mensajero de Dios. Y el mensaje más tremendo, más poderoso que tiene que haber en la boca de todo creyente, de todo aquel que ha conocido a Dios, es que hay que levantarse pronto. Pastor, el próximo domingo me levanto. Tú no sabes qué es lo que puede pasar mañana. Por eso el ángel de Dios se acerca a Pedro y le dice: Pedro, levántate pronto. Adórale que Cristo vive. Porque cada vez que Dios le habla a un hombre, el hombre tiene que decidirse. Alguien tiene que decidirse por Dios en esta noche. ¿Cuántos dicen amén?
Levántate pronto. Y como Pedro estaba descansando en Dios, todo aquel que descansa en Dios está conectado con Dios. Porque hay gente que puede descansar en sus vacaciones, puede descansar en su hamaca, en su silla de playa. Pero una cosa muy diferente es descansar en Dios. Este hombre Pedro estaba metido en un tremendo conflicto, una problemática muy grande de vida o de muerte. Al otro día le iban a cortar el cuello o probablemente lo iban a matar a latigazo, a pedreada. Adórale que Cristo vive. Pero este hombre estaba descansando en Dios. Y cuando el ángel desciende a la cárcel, le dice: Pedro, levántate pronto. Y Pedro se levantó y al instante todas sus cadenas que ataban a Pedro lo soltaron, se cayeron. Adórale que Cristo vive. Si hay algo que tenemos que considerar, es que vale la pena descansar en Dios. Aquel que descansa en Dios confía en los propósitos y en lo que Dios irá a hacer. Porque es fácil confiar en Dios cuando todo está bien. Pero qué diferente es seguir confiando cuando las cosas no están nada de bien. Y este hombre Pedro sencillamente descansó en Dios. Si hay algo que necesitamos nosotros en esta hora, es aprender de Pedro. Es aprender de estos hombres de Dios que descansaron en el momento más difícil, donde el mundo jamás descansaría. Un hombre de Dios tiene la capacidad y una mujer de Dios tiene la capacidad de descansar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que aprender a descansar en Dios. Hay que aprender a descansar en Dios. Hay que aprender a descansar en Dios. Lo voy a volver a decir. Hay que aprender a descansar en Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si hay algo que tenemos que comprender es que para descansar en Dios hay que obedecer a la palabra de Dios. Hay que estar ajustados a la palabra de Dios. De hecho, Cristo enseñó sobre eso. En Mateo capítulo 11, verso 29, Jesucristo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué cosa? Descanso. Jesucristo dice, Mateo capítulo 11, verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo tiene muchos significados. Y en el contexto de Jesucristo, el yugo tiene que ver con la enseñanza. El yugo de Jesús es la enseñanza que Jesucristo le entregó a sus discípulos. Es la capacitación. Es la formación. Son las muchas palabras que salieron de la boca de Jesucristo. Jesucristo le dice a los discípulos: llevad mi yugo, mi enseñanza, la formación. Ustedes necesitan estar y caminar bajo la guianza de Dios. Una versión actual sobre Mateo capítulo 11, verso 29, Jesucristo dice: acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Otra versión actual sobre Mateo capítulo 11, verso 29 dice: obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Mire qué lindo eso. En otras palabras, lo que Cristo le está diciendo a los discípulos es: ustedes necesitan dejarse pastorear. Ustedes necesitan dejarse pastorear. Lo voy a volver a decir. Ustedes necesitan dejarse pastorear, dejarse guiar, dejarse enseñar. Por eso Cristo le dice a los discípulos: lleven sobre sus hombros mi yugo, pónganselo, caminen con él, reciban mi enseñanza, practiquen mi enseñanza, vivan mi enseñanza. Adórale que Cristo vive.
Hay que dejarse pastorear. Si hay alguien que sabe respecto a eso, es David. Eso aparece en el Salmo capítulo 23, verso 1 al verso 2. David habla sobre la relevancia que tiene el ser pastoreado por Dios. Cada vez que se predica la palabra de Dios en un altar, en este lugar, lo que Dios está haciendo es darnos pastos. Es llevarnos, conducirnos a aguas que saciarán nuestra sed. Adórale que Cristo vive. Cada vez que se predica la palabra, es pasto del cielo que sale para nuestra vida. Hay que comerse toda la palabra. ¿Ve que hay niños que son mañosos? Dicen, mamá, a mí no me gusta la zanahoria, no me gusta la papa, las arvejas tampoco. ¿Qué es eso, mamá? Cebolla, tampoco me gusta la cebolla. Yo conozco jóvenes adolescentes que se alimentan solamente de fritura, de nuggets, esas cosas de pollo, apanada. Esa es su dieta. Y con ketchup. Eso, esa es la dieta. Todos los días. Por eso que hay algunos jóvenes que les salen alas después. Tanto pollo, puro pollo. Bueno, eso lo predicamos en un mensaje anterior. Hay que dejar en paz a los pollos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Y David sabe muy bien lo que significa ser pastoreado, ser enseñado, ser nutrido, ser alimentado a través de la palabra del Señor. Y Salmos capítulo 23, verso 1 al verso 2, o todo el Salmo 23 más bien dicho, pero solamente quiero considerar el verso 1 y verso 2. David habla sobre eso. David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Otra versión dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. En esa parte tenían que gozarse. Nada me faltará y nada me falta también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque con Dios lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Con Dios lo tenemos todo. Salmos capítulo 23, verso 1 al verso 2. David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos. Delicados pastos. Son pastos seleccionados por Dios. No es cualquier lugar donde Dios te hace descansar. Porque la presencia de Dios no se compara a nada que la tierra te pueda ofrecer. Los pastos que Dios le otorga a los que confían en Él no se parecen en nada al catre que tú tienes, que tiene un resorte salido incluso y te apuñala todas las noches. ¡Ah! La Biblia dice que el Señor a sus ovejas los hace descansar en delicados pastos. Los hace descansar en delicados pastos. Y junto a aguas de reposo me pastoreará. Mire qué tremenda esta palabra. Porque David durante años pastoreó ovejas. Durante años David conocía muy bien la rutina, lo que significaba ser un pastor de ovejas. Tenía que levantarse a cierta hora, acomodar a las ovejas, soltarlas, llevarlas a comer, después reunirlas. Todo un ajetreo diario, constantemente dirigiendo a las ovejas, alimentándolas, viendo que no hubiera lobos, porque los lobos se comen a las ovejas. A los lobos les gustan las ovejas. Hay jóvenes que a veces entran a nuestras congregaciones con cuerpo de oveja, pero con patas de lobo. Y no dicen amén ni gloria a Dios, dicen oh, oh. Y lo curioso es que muchas veces la hermanita, que a veces no ha sido enseñada, quizás dice, uy, qué lindo el joven. Dice gloria a Dios un poco raro, pero es lindo. Las ovejas se comen, perdón, los lobos se comen a las ovejas. Los lobos se comen a las ovejas, le encantan las ovejas. Ovejas a la olla,
oveja asada, ovejas al pilpil. Le encantan las ovejas. Y la Biblia señala que este hombre sencillamente, llamado David, constantemente dirigía, guiaba, pastoreaba a sus ovejas. Pero David en un momento específico, mientras él oraba, ¿cuántos oran y dicen gloria a Dios? Se dio cuenta que de la misma manera como él pastoreaba a sus ovejas, Dios lo pastoreaba a él. Mire qué tremendo eso. De la misma manera como David pastoreaba a las ovejas, las guardaba del lobo, de los peligros. De la misma manera como David muchas veces no podía dormir o dormía incómodo porque escuchaba algún ruido extraño en pos o con el objetivo de cuidar a sus ovejas. De la misma manera David se dio cuenta, se percató que de esa misma forma Dios guarda a los que son de él. ¿Cuántos se gozan con esa palabra? Porque si hay alguien que está preocupado de tu vida, es Dios. Si hay alguien que está preocupado de tu integridad, es Dios. Y David dice: Jehová es mi pastor. Porque David durante años pastoreaba ovejas. Y David podía decir: pero yo estoy tan solo. De hecho, son los conflictos que muchas veces los pastores o los ministros pueden llegar a tener. Porque muchas veces se pueden ver rodeados de gente, de ovejas, de multitudes, de muchas personas. Pero en realidad, todo pastor, humanamente hablando, está bien solo. Y este hombre llamado David, por un momento quizás le pasó eso por la cabeza. Y este hombre, observando a sus ovejas, meditando un momento en su trabajo, se dio cuenta que de la misma manera como él dirigía, pastoreaba a sus ovejas, Dios lo pastoreaba a él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso la Biblia habla de Jesucristo como el príncipe de los pastores. Adórale que Cristo vive. Adórale que Cristo vive. Vamos, levanta la mano y di amén, 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 amén. Dios pastorea mi vida. Dios pastorea mi casa. Dios pastorea mis hijos. Dios está preocupado. Dios se preocupa por mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y David dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. No es cualquier lugar descansar en la presencia de Dios. Puedes tener la mejor silla de playa, hamaca, lo que sea, el sofá reclinable. Que me avisan por interno, varios de los que están aquí lo tienen. Y este hombre dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios es nuestro descanso. ¿Cuántos dicen amén a eso? No importa el problema, la problemática, hay que aprender a descansar en Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? De hecho, hay una palabra que muchos de nosotros solemos predicar en las calles: a los pecadores, a los impíos, a los que viven lejos de Dios. Y les decimos: la Biblia dice, Cristo dijo: venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Pero tiene que saber que no solamente los impíos, los pecadores, los malhechores, los burladores se cansan. También los creyentes se cansan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque hay cristianos, hay creyentes que enfrentan los tremendos problemas y no siempre están en su máximo nivel, la fuerza para poder soportar lo que podemos estar viviendo. Yo he escuchado de mujeres ya de su edad que hablan sobre su esposo. Inconverso, dicen: este hombre me tiene aburrida. Me cansó. Qué terrible. Por eso esos esposos tienen que convertirse. Adórale que Cristo vive. Una lucha, pastor, una batalla. También he escuchado a hombres decirlo.
Esta mujer me tiene cansada, es atrevida, es falta de respeto. No me respeta. Adórale que Cristo vive. Parece que a alguien le estoy predicando en esta hora. Bueno, yo he aprendido con el tiempo a confiar en que cada palabra que Dios coloca en la boca del predicador, por algo es. Hay un dicho que dice: cuando el río suena, es porque piedras trae. Y Jesucristo dijo: vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Pero esa palabra no solamente aplica para los impíos, para los que están atribulados a causa de sus pecados, porque muchas veces hay gente santa. Dije gente santa. ¿Qué significa ser santo, pastor? Significa haber sido escogido por Dios, apartado por Dios, sacado del mundo para el uso exclusivo de Dios. ¿Cuántos santos levantan su manito y dicen: gracias, Señor, porque soy tuyo, soy tuya? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, Jesucristo dice esta palabra que muchas veces nosotros la usamos para predicarle a los impíos, a los pecadores. Cristo dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesucristo se presenta como la única fuente de descanso, confiable, restauradora. Adórale que Cristo vive. Todo aquel que se sienta cansado, cansada, no importa quién sea, necesitas descansar en Dios. No solamente aquellos que son débiles se cansan, sino también los fuertes. La Biblia habla respecto a los jóvenes que conocieron a Dios. ¿Cuántos jóvenes han conocido a Dios? ¿Cuántos jóvenes han conocido a Dios? Dice: os alabo, jóvenes, porque sois fuertes, porque habéis vencido al maligno. Mire qué tremendo eso. Y eso no lo hiciste con la fuerza tuya, sino más bien con la fuerza de Dios que habita en ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque todo aquel que ha conocido a Dios tiene a Dios adentro. ¿Cuántos dicen amén a eso? No está afuera, está adentro. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? De hecho, hay una palabra que muchas veces nosotros decimos y está bien dicha, pero a la vez no está muy bien dicha. Pero está bien dicha, pero no tanto. Muchas veces decimos: Señor, visítanos. Y es que se nos olvida que Dios camina con nosotros. A veces los hermanos son tan criticones. Algún criticón le estoy predicando. Los hermanos son tan criticones, dicen: Dios no se manifestó en este culto. Qué curioso, siendo que cada cristiano tiene a Dios adentro. ¿No será que llegaste con el espíritu contristado? ¿No será que llegaste en rebelión, en pecado? Adórale que Cristo vive. Adórale que Cristo vive. Y me culpan a mí después, y la culpa no la tengo yo, la culpa la tienes tú. Alguien tiene que decir en esta hora: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Porque el Espíritu Santo habita dentro tuyo. Por eso que algunos cristianos hablan de los cultos del ayer. La diferencia de nosotros con los cultos del ayer era que esa gente de ayer venía encendida de la casa. La diferencia es que la gente del ayer oraba en su casa. La diferencia es que la gente del ayer venía encendida en fuego, con expectativa. No se sentaba solamente a cuestionar con los brazos cruzados, decir: pero eso ya lo dijo, eso ya lo predicó. La gente venía con inocencia en el corazón, con pureza en el corazón. Venían encendidos de la casa. El coordinador decía: vamos a dar comienzo a este culto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y algo pasaba en la atmósfera. Todos saltaban, comenzaban a danzar, hablaban nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque la gente del ayer reconocían y sabían que el Espíritu de Dios no está aquí, está dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos levantan la mano y dicen amén, 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 amén?
Hay que despertar, hay que despertar, hay que despertar, hay que despertar. Hay que venir a nuestros cultos, a nuestras congregaciones con expectativa. Pastor, es que yo antes de cada culto veo una película. Mira, no es pecado ver películas. Yo también he visto algunas. Pero no puedes vivir viendo películas. Tenemos que irnos al culto. Espérame que estoy viendo esta parte. Justo le están cortando la cabeza. ¡Oh! Mira la sangre que sale. Y la hacha. Con una motosierra. Y llegan así después que al culto. El predicador dice, cierra sus ojos por un momento que vamos a orar. Dice, no, yo no los cierro. Cierra su ojo y un hermano lo va a saludar y le toca el hombro. ¡Ah! Entonces la gente venía con expectativa. Se preparaban. ¿Cuántos se prepararon? Hay que prepararse. Hay que prepararse. Hay que prepararse. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que prepararse. Hay que prepararse en nuestra vida cristiana. Adórale que Cristo vive. Hay que prepararse. Nos encanta ese sofá. Yo creo que ese sofá es del diablo. ¿Alguna esposa tiene que tomar la determinación? Mientras ese hombre duerme, abre las puertas de tu casa, saca ese sofá y regálalo. Te aseguro, la atmósfera en tu casa va a cambiar. Y regala la tele también. Porque hay que aprender a descansar en Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que aprender a descansar en Dios. A mí me pasa incluso. Yo a veces me entero a través de las redes sociales o leyendo las noticias en internet, leyéndolas. Porque hace mucho tiempo que no escucho noticias. Pero qué irresponsabilidad, pastor. No, es que es pura tragedia. Hay hermanos que vienen asustados, no sé de qué cosa. Pastor, es que en Irak pasó esto. Está pasando esto. Pastor, ¿qué vamos a hacer ahora? Hay que preocuparse de aquí primero, hermano. Tus hijos tienen que convertirse todavía. Y tu esposa y tu esposo también. Hay gente que está descarriada. Hay que predicar la palabra. Adórale que Cristo vive. Si hay cosas que están pasando que hace rato están escritas aquí en la palabra. Hace rato está escrito todo eso aquí. ¿Qué te sorprende tanto? Mientras la iglesia esté aquí, hay que predicar la palabra. Y va a llegar el momento señalado específico en el cual, en un abrir y cerrar de ojos, en un átomo de tiempo, adórale que Cristo vive. En milésimas de segundo, la iglesia de Cristo será sacada de aquí. Este lugar quedará vacío. Yo no sé quién va a pagar el arriendo después. No te puedes quedar, porque si te queda, te lo van a cobrar a ti. Disculpe, caballero, pero el pastor no está. Es que voló. No me vengan a con cosas a mí. Yo lo vi en una foto. Págueme el arriendo. ¿Viste? Hay que volar. Adórale que Cristo vive. Hay que volar. Hay que salir de aquí. Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, los débiles se cansan. Y los fuertes también. Porque todo aquel que tiene a Dios adentro es fuerte. Pero a pesar de la fortaleza que está en ti, habrá momentos en los cuales sentirás cansancio. Y tu cansancio no puedes lanzarlo en ese bendito sofá. Tienes que correr a las plantas de Jesucristo. Porque nuestro descanso es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestro descanso es Dios. Los débiles se cansan y los fuertes también.
Una cosa es descansar donde cualquiera descansaría, y otra cosa muy diferente es descansar en Dios. Los débiles se cansan y los fuertes también. Hay un hombre muy fuerte en la escritura que se llamó Sansón. Sansón. No era Hércules, pastor, no. Sansón. Y este hombre Sansón, la Biblia señala que era fuerte, tenía la fuerza de Dios encima, dentro de él. Los débiles se cansan y los fuertes también. Y este hombre llamado Sansón en un momento determinado se cansó. Y hay que saber dónde se descansa también. ¿Sabe dónde descansó Sansón? En las piernas de Dalila. Alguna Dalila le estoy predicando en esta hora. En las piernas de Dalila. Una cosa es descansar donde cualquiera descansaría. Una cosa es descansar en las piernas de Dalila. Y otra cosa muy diferente es descansar en Dios. Y este hombre Sansón estaba cansado y descansó en las piernas de Dalila. Y cuando despertó de su cansancio, se dio cuenta que había perdido su fuerza. Porque hay lugares donde muchas veces los cristianos huimos, escapamos, pero son lugares equivocados. Cuando hay culto y estés en un problema, el lugar equivocado es tu casa. Pero pastor, si en mi casa tienes que correr a la iglesia, porque en la iglesia Dios te va a entregar una palabra. Lo predicamos días atrás, el día viernes. Muchos cristianos muchas veces pasan por periodos de depresión. Algunos han enseñado por años y han dicho, bueno, la depresión es un demonio. La depresión no es un demonio. La depresión es una afectación del ánimo. Eso es todo. El problema es que cuando el ánimo se afecta en una persona, Satanás, el diablo, se aprovecha de esa condición. Y cuando Satanás, el diablo, te ve vulnerable, Satanás, el diablo, puede tomar dominio de tu vida o influenciarte, más bien dicho. Por eso es que hay cristianos que llegan al culto con una cara un tanto extraña. Adórale que Cristo vive. Se le dan vuelta los ojos. Adórale que Cristo vive. Y este hombre Sansón descansó en las piernas de Dalila. Y cuando abrió sus ojos, había perdido todo lo que Dios había depositado en su vida. Por eso que si hay algo que tenemos que comprender, es que nosotros tenemos que aprender a descansar en Dios. Tú no puedes descansar en cualquier persona. Tú no puedes, adórale que Cristo vive. Tú no puedes descansar, dije, en cualquier persona. Porque muchas veces hay cristianos que le abren su corazón a cualquier tipo, tipejo, tipeja en la calle para contarle su condición, su problema. Ábrele tu corazón a Dios. El único que puede ayudarte es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? No sé cuánto llevo predicando, pero con esto termino. Aunque cuando un pastor dice con esto termino, son por lo menos 50 minutos. La Biblia dice, y usted lo sabe muy bien, que en una oportunidad los discípulos estaban en la barca con Jesús y de repente se levantó una tempestad, una tormenta. Y la Biblia señala que cuando esa tempestad, o mientras esa tormenta y esa tempestad se levantó, la tempestad, la tormenta sacudía la barca de un lado para otro. Y los discípulos se desesperaron. Porque por más que seas un discípulo, discípula, en algún momento vas a caer en desesperación. Te vas a angustiar. Van a pasar por tu cabeza muchas cosas. Pero no te olvides que tu descanso es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No te olvides que tu descanso es Dios. Estoy metido en el tremendo problema, pero voy a descansar en Dios. Y estos hombres se llenaron de miedo, de susto, de temor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y estos hombres se dieron cuenta que mientras ellos estaban exaltados en la barca, Jesús descansaba.
Mire qué tremendo eso. Jesucristo descansaba. Eso nos puede enseñar muchas cosas. Número uno, nos puede enseñar que muchos de nosotros podemos ver la prueba de otro como algo insignificante. Porque las pruebas no todos las pasamos de la misma manera. Y eso no significa que tú seas un superhéroe, un superhombre o tengas la super fe. Sencillamente, muchas veces hay gente que ha madurado más en un área específica, y todos tenemos derecho a ir madurando más. ¿Cuántos dicen amén a eso? No te sientas mal, no te sientas poca cosa, porque quizás muchas veces hay algo que te abruma que quizás a otro no. Todos vemos las pruebas de manera diferente, pero sí estoy seguro que cuando un hombre atraviesa una prueba, una dificultad, la diferencia será cuando ese hombre efectivamente descanse en Dios. Y estos hombres vieron la gran tempestad, tormenta. Ellos gritaban como locos y se dieron cuenta que Jesús descansaba. Y comienzan a sacarle en cara a Dios la falta de ayuda, de asistencia, porque así son los evangélicos. Eso me lo dijeron por interno recién. Ante cualquier problema empiezan a sacar en cara cosas. Dios, recuerda que yo he sido fiel con mis ofrendas. Señor, ¿por qué estoy pasando esto? Siendo que siempre diezmo. Sí, ya está orando y miras para arriba así como: Señor, no sé por qué estoy pasando esto, siendo que siempre diezmo. Entonces los discípulos le dicen al Señor: Señor, ¿acaso no tienes cuidado de nosotros? Mire, ¿acaso no tienes cuidado de nosotros? ¿Acaso no te importamos? ¿Será que me dejaste de querer? ¿Ya no me amas? ¿Será que no tienes cuidado de nosotros? ¿Hasta cuándo, Señor? Estamos aquí metidos en un tremendo problema y tú pareciera que ni siquiera te interesa, te importa. Jesús descansaba. Bueno, la Biblia dice que Jesús lo despertaron. Y cuando Jesús despertó, la Biblia dice que al instante Jesucristo reprendió al viento y al mar. Y le dice a la tormenta, a la tempestad, al mar. Le dice: calla, enmudece. Mire, la palabra enmudecer es una palabra que se le entrega a alguien, a una persona, para que esta persona deje de hablar. Enmudece, cállate. Es decir, que las tormentas, las pruebas, las dificultades tienen voz y te hablan. Te hablan, te gritan y te dicen: Dios te dejó, Dios no va a responder. Ahora sí que nunca más volverás a ser lo que era. Pero mire qué extraordinario es el descanso en Dios, porque Jesucristo estaba descansando y no le gustó que lo sacasen de su descanso. Y como estaba descansado en la presencia del Padre, sencillamente extiende su mano y le dice: cállate, necesito seguir descansando. ¿Y qué dice la Biblia? Jesucristo siguió descansando. ¿Cuántos dicen amén a eso? No importa lo que pases, no importa lo que vivas, hay que descansar en Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por esta palabra? Y el salmista dice en el Salmo capítulo 4 verso 8. En el Salmo capítulo 4 verso 8 este hombre dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Hay una razón para eso. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si hay algo que necesitamos cada uno de nosotros, es aprender a descansar en Dios. Hay una versión actual sobre el Salmo capítulo 4 verso 8 que dice: mas yo, Dios mío, dormiré en paz y descansaré en tus promesas, porque tú, oh Señor, solo tú has asegurado mi esperanza. Alguien en esta tarde tiene que decirle al Señor: Señor, ayúdame, yo necesito descansar en ti. Porque muchas veces hay gente que no puede dormir a causa de sus problemas. Vienes con unas tremendas ojeras al culto.
Me duele la cabeza, pastor. Hace falta descansar en Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? La solución a nuestros problemas es sencilla. Hay que descansar en Dios. Hay que descansar en Dios. Todo aquel que descansa en Dios, descansa en sus promesas, que no son pocas, son muchas. Todo aquel que descansa en Dios, descansa en las promesas que están en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Y póngase de pie la iglesia, por favor. Y vamos a hablar con Dios y le vamos a decir: Señor, necesitamos en esta hora, si hay algo que necesitamos en nuestra vida, es el descanso. No cualquier descanso de esta tierra. Yo quiero comenzar a descansar en ti. Yo quiero comenzar desde hoy a descansar en ti. Tú eres el único que tiene el control de mi vida, de mi casa, de mi familia, de mi matrimonio, de mis hijos, de mi trabajo, de mis finanzas, de mi salud. Voy a descansar en ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Abrimos el altar y oramos al Señor. Todo aquel que necesite presentarse delante del Señor y decirle: Señor, ayúdame. Hay muchas cosas que yo he hecho en mi vida. He perseverado en ellas con mis fuerzas y me aflijo constantemente. Me angustio constantemente. Me han encontrado incluso con un cuadro de depresión. Hay cosas que me superan. Pero en esta tarde, en esta noche, yo necesito, Señor, aprender desde hoy a descansar en ti. Dios Todopoderoso, te damos gloria, honra, alabanza. Mi alma te adora, mi alma te glorifica. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor, por esta tu enseñanza. Tú eres un Dios que habla al corazón de los hombres. Tú eres un Dios que conoce nuestra vida, nuestro corazón. Tú eres un Dios que conoce perfectamente cada etapa, cada área de nuestra vida. Y en esta hora, Dios del cielo, yo ruego que esa bendición de arriba, de lo alto, descienda sobre nosotros. Y que esta tu palabra que ha sido predicada quede grabada, Señor, en nuestros corazones, en nuestra vida. Queremos servirte con el corazón, con el alma. Que nada, Señor, se convierta en un impedimento para nosotros. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti, en tus promesas. Queremos descansar en tus promesas. Queremos descansar en tu palabra. Queremos descansar, Dios mío, en lo que tú has prometido, en tu palabra, para cada uno de nosotros. El Salmo 4, capítulo 8 dice: mas yo, Dios mío, dormiré en paz. Desde hoy hay vidas que van a comenzar a dormir en paz. Vas a comenzar a dormir en paz, en tranquilidad. Es Dios el que tiene el control de tu vida. Mas yo, Dios mío, dormiré en paz y descansaré en tus promesas. Porque tú, oh Señor, solo tú has asegurado mi esperanza.